Buenas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos. Esto es El Lunes Sin Formato, un espacio de opinión que se graba el lunes para subirse, bueno, en lo que va de estos dos entregas en la madrugada del martes. Yo soy Santiago Rivas y me pueden encontrar en redes, en Twitter e Instagram como Rivas, raya abajo Santiago. Y también me pueden encontrar en mi comunidad de Patreon en patreon.com/Santiago Rivas y ayudarme con una contribución única o con una contribución mensual a la idea de poder seguir haciendo estos espacios de opinión y seguir alimentando además mi monólogo en vivo acá a Colombia, que espero que pronto tenga una nueva temporada. Un abrazo gigante y un agradecimiento siempre desde el fondo de mi corazón a mi comunidad de Patreon, que ahí va avanzando y creciendo, y a quienes les estoy infinitamente en deuda y además les debo. Pero bueno, me pueden encontrar también en Presunto Podcast. Presunto sale juiciosa y rigurosamente todos los viernes y estamos cumpliendo 8 años de estar trabajando. Entonces vamos a celebrar nuestro cumpleaños número 8 con una fiesta en el restaurante El Barrio el sábado 18 de abril de 2026. Pueden comprar sus boletas por mensaje directo a través de Instagram y en preventa son más baratas. Entonces, bueno, ánimo. Eh, Les cuento que el viernes 10 de abril, día además del cumpleaños de Presunto, estuve en la instalación del modelo de la ONU del Colegio Buckingham. Interesante, a mí me gusta mucho ir a cosas que me inviten de colegios porque yo fui profesor de colegio harto tiempo, 4 años. A mí me gusta mucho el trabajo de los colegios, me parece que además es muy importante lo que se hace en los colegios y trato de participar porque aunque ya no quisiera ser otra vez profesor de colegio, hay una parte de mí que siempre lo será, ¿no? Y yo me conecto mucho con, o bueno, siento que me conecto mucho con esa sensación de zozobra que uno experimenta constantemente cuando es adolescente. Y yo nunca había pisado un modelo de la ONU, tampoco lo vi en acción, la verdad. Porque se fueron, después se dividieron, se fueron a sus distintas mesas de trabajo. Y nosotros participamos, fue en la inauguración. Yo siempre fui, y en mi grupúsculo de amigos también, los consentidos de los profesores de sociales y de las profesoras de sociales que nos mandaban a todos estos foros, porque en los noventas, ¿no? Eran los foros por la paz. Entonces la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil y paz y reconciliación o procesos de paz, memoria de las víctimas del conflicto y un poco de cosas que los 90 eran un discurso antes de que llegara la guerra contra el terrorismo en 2001 y la negación del conflicto armado por parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en 2002 y todo lo que fue la doctrina de la seguridad democrática en adelante, con todas las deliciosas consecuencias que ha traído y sigue trayendo para nuestra vida. Pero bueno, esos foros fantásticos, yo estuve en varios, uno incluso que era sectas satánicas, flagelo del siglo XX, que se estaba acabando el siglo XX y teníamos ya un flagelo, pues de finales de siglo. En fin, el caso es que esos foros fueron una parte muy importante de mi vida también, entonces a mí me gusta participar de estos espacios y estuvimos invitados a hablar con la directora del programa de ciencia política de la Universidad de La Sabana y con Daniel Pacheco, subdirector de La Silla Vacía, sobre medios y politización y democracia, ¿no? Que es de hecho una pregunta para ir combinando las preguntas del público, pues que de hecho Siberia, ¿no? Lorena me pone la pregunta de, pues, ¿qué opino yo sobre los temas contemporáneos, ¿no? Lo que está pasando con los medios, la responsabilidad ética por la desinformación y cómo se compagina la idea de una libertad de prensa, de una libertad de expresión y pues un deterioro claro en la calidad de lo que se hace en los medios de comunicación. Y pues por ese lado iba un poco la discusión, es decir, no tanto sobre el deterioro, pero sí sobre asuntos de independencia, politización y viabilidad de los medios, que era pues el tema con Daniel Pacheco, porque pues tenemos una discusión claramente marcada, o al menos una diferencia definitiva en términos de lo que supone la independencia o de lo que supone la ética periodística o lo que supone el ejercicio periodístico, porque Daniel Pacheco y La Silla Vacía sostienen que se puede hacer todavía un ejercicio narrado a sí mismo como objetivo, o separado de la política, independiente y sin ningún tipo de filiación partidista. Yo creo que todos los medios están politizados, creo que cada vez que lo dicen es más mentira,
pero no solamente es que sea mentira, sino que claramente existe una politización histórica de los medios. Yo estoy hablando de Mussolini fue periodista antes de ser un caudillo. Y Luis Carlos Galán fue periodista antes de ser consistentemente un político. Y los Santos tenían un periódico que ahora es de el Grupo Aval. Y los Pastrana tuvieron un noticiero y tuvieron también un periódico. Y Felipe López era el dueño de Semana, ¿no? Y ahorita lo llamaron como la gran cosa a volver a analizar el país a cambio. ¿No? Entonces, no es verdad que la política partidista sea ajena al periodismo y viceversa, creo que es todo lo contrario y creo que lo mejor es tramitarlo con transparencia, pero eso es solamente una parte del debate, ¿no? Eso es solamente una parte del debate. Yo creo que el asunto con el periodismo está en el poder. Es decir, yo creo que la militancia es natural a cualquier ser humano y yo creo que un periodista puede estar afiliado al Partido Comunista siempre y cuando sea capaz de denunciar los abusos de poder que ocurran hipotéticamente al interior de este Partido Comunista hipotético. No estoy hablando del Partido Comunista colombiano, a quien le mando un saludo cordial. No soy militante carnetizado del Partido Comunista, pero bueno, digo, igual, ¿no? Es un asunto sobre el poder. Uno puede estar pegado del político que quiera, tener las convicciones que quiera, siempre y cuando sea capaz de denunciar los abusos de poder. Porque nosotros somos ciudadanos también y ciudadanas, nosotros somos sujetos políticos. Y ahí creo que viene la pregunta también que me hace Lorena sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa y la responsabilidad ética por la desinformación. En Colombia, yo no sé si esto sea en todos lados porque yo no soy un asiduo lector de constituciones nacionales de ningún lado, pero el artículo 20 de la Constitución colombiana consagra al mismo tiempo la libertad de expresión y de prensa, que no son lo mismo, y el derecho de las personas a recibir información veraz. Y esto me parece brillante, pero al mismo tiempo creo que no hemos terminado de conciliar las muchas consecuencias o las muchas aristas que tiene, porque un poco sí se está diciendo en ese artículo que la calidad del periodismo está directamente ligada a la libertad del periodismo, porque la libertad o el derecho de la información no riñe de ninguna manera con la libertad de prensa. Entonces la pregunta que uno debería hacerse es ¿cuándo y cómo riñe? ¿No? Entonces, pues a mí me parece que el deterioro, ¿no? El darle la entrada a la desinformación deteriora la calidad del periodismo. La militancia política no necesariamente. Decir mentiras, vender escenarios que no son, instalar narrativas gratuitamente, trabajar en la sombra para proyectos políticos sin decirlo con transparencia, sí deteriora el ejercicio periodístico. Y trabajar por personalismos, por afinidades, no ser o no leer el contexto, descontextualizar información en nombre de los intereses políticos, que son también intereses económicos de alguien, es una falla ética y creo que la desinformación, que es una realidad en la cual estamos flotando, deberíamos solucionarla eh, de manera conjunta. Y es difícil. Quiero decir, porque yo sé que aquí va a salir a terciar el tema de la FLIP, que yo hago parte de la junta directiva de la FLIP en este momento. Para mí obviamente es imposible, no puedo pronunciarme en nombre de la FLIP, tampoco pensaba hacerlo, pero digo, no puedo yo hablar por la fundación, pero sí quiero que sepan que yo pertenezco a su junta directiva porque obviamente em, la FLIP ha estado en la mitad de esta conversación y para la misma FLIP yo creo que ha sido un proceso de autorreconocimiento complicado tener que tramitarse al interior de una conversación que antes no era así, porque es que cuando se fundó la FLIP, el peligro era que los periodistas y las periodistas estaban encañonados. Es decir, en ese momento los agentes violentos eran tan poderosos que el problema era que mataran periodistas por reportar noticias y no que necesariamente que se los estigmatizara, se los persiguiera, se los matoneara digitalmente, se los desfinanciara, porque en ese momento los periodistas eran un activo de los medios para los cuales trabajaban y ya no. Entonces ahora que se hace contenido, pues el periodismo es un tipo de contenido. Entonces ya los medios no tienen como principal activo
al periodismo. Eso va en deterioro de la calidad y por lo tanto de la libertad y por lo tanto en deterioro del derecho de la gente a recibir buena información. Entonces todo eso está conectado y yo creo que ha sido difícil para la Flip y yo entiendo que lo sea porque criticar periodistas puede en entornos digitales de muchísima agitación poner en peligro la integridad moral y a veces también física de los mismos periodistas que se critiquen y porque la misma entidad que protege la libertad de prensa, yo sé que debería trabajar en favor de la calidad de la prensa, pero al mismo tiempo tiene que cuidar a los periodistas. Es difícil, de verdad es un tema de equilibrio, es muy complicado, que no se ha terminado de resolver. Me parece que darlo por finalizado o tratar de determinar una posición definitiva en ese mapa para la Flip o para cualquier otra entidad que trabaje de forma similar es un error. Es un error que además tiene un cálculo político detrás, no necesariamente el cálculo político de cada persona que lo diga, pero sí el cálculo político de quien trata de instalar una narrativa en contra de una entidad que lo que hace es tratar de proteger como mejor puede a los periodistas, a los cuales igual no puede proteger necesariamente de las balas. Pero sí es cierto que hay una conversación en progreso que requiere un cambio de lugar en muchos sentidos por parte de la fundación, esa es mi opinión y creo que pues eso está todavía por verse en qué deriva, creo que eso no es un proceso terminado. Creo que no se puede solucionar solo desde la Flip, no se puede recargar esa responsabilidad en la Flip de ninguna manera. Tampoco necesariamente en las audiencias. Creo que esta idea del pensamiento crítico como una solución, pues es regular, pues, puede ser muy flojo y puede no necesariamente salir bien. El pensamiento crítico, pues no, entonces yo sí creo que hay que tener criterio, ¿no? La palabra misteriosa, mágica de este lunes sin formato de hoy es criterio. Y ya les voy a explicar por qué, pero yo creo que el criterio tampoco es suficiente y los medios que no quieren participar en esto deberían participar y quienes consumimos información, que somos todas las personas, deberíamos participar, pero no solamente como audiencias, sino como sujetos políticos, como gente que tiene un derecho que no está recibiendo necesariamente a la información verificada. Tuvimos, por ejemplo, tres piezas de desinformación e información esta semana. Uno es el bulo según la cual un grupo de influencers estaría pagado por Rusia. Esto además tiene unas connotaciones de contexto geográfico muy específicas porque Rusia es un estado gobernado por un gobierno de ultraderecha que de cara a Latinoamérica tiene un discurso muy de izquierda, pues o más bien de izquierda, anti imperialista, anti yanqui, tiene un discurso eh, anti Israel, pro-Palestina, que ha despertado muchas simpatías entre sectores de la izquierda. Entonces ahora, dentro de los muchísimos oximorones que tenemos en el mundo, tenemos una izquierda putinista y eso pues es una locura porque Vladimir Putin es una persona de ultraderecha. Amigo de dictadores, amigo de Trump y amigo de Lukashenko y de Orbán y bueno, en fin. Entonces, esta estrategia de PR del gobierno ruso de aparecer como una Dalit de las causas progresistas y de las causas de la izquierda en Latinoamérica, pues es una locura. Pero resulta que esta además era una noticia falsa, ¿no? Entonces se hace además y se utilizó para estigmatizar a gente de izquierdas. En Colombia salió otra vez a bailar la misma lista estigmatizante y mentirosa de la discusión de hace unos 2 años, cuando un grupo de personas de derecha empezaron a blandir esa lista, incluyendo a Daniel Sanpero Espina, que incurrió ahí en una falta que me parece a mí grave, de estigmatizar gente que sí, que seguramente lo ha matoneado a él y que lo ha tratado mal y que le ha dicho Ramoncito en Twitter, pero a la cual no de ninguna manera hay que perfilar. Y esa misma lista fue la que salió ahí a bailar, señalando un montón de gente que no está de acuerdo con la derecha en este país de ser pagados por Rusia. Eso resultó una mentira que salió además en muchísimos medios. Pero ¿por qué salió en muchísimos medios? Porque eso venía de una agencia noticiosa. Se lo compraron a una agencia noticiosa y esa agencia pues normalmente vende noticias que están verificadas, que son noticias que ya vienen corroboradas, reporteadas, son normalmente fuentes de noticias confiables. Ese es el oficio, ese es el trabajo, el negocio de esas agencias
Y sin embargo, en este, pues pifiaron y ahí de plano pifiaron un montón de medios. El Espectador, que salvo en lo que respecta a tener a un apologista del genocidio entre sus columnistas, se preocupa mucho de verificar esas noticias y hablar y decir en qué la embarraron, salvo de nuevo en la permanencia de un apologista del genocidio en sus páginas. Pues salieron a rectificar, yo no sé quién más rectificó, ojalá algún día rectifiquen la apología al genocidio. Después aparecieron las amenazas que se hicieron a los candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, amenazas de muerte que llegaron en la forma de coronas mortuorias y sufragios. Después mostraron unas fotos diciendo que esto era un montaje, que eran coronas intervenidas con inteligencia artificial para parecer que tenían los nombres de los candidatos, pero que eso era mentira y sin embargo el Ministerio de Defensa les aumentó el cuerpo de escoltas a cada uno de los, o sea, tanto a Paloma Valencia como a Abelardo de la Espriella. Perfecto, perfecto, eso era lo que había que hacer. No importa en este momento si es un montaje, no importa si lo hicieron ellos mismos o si alguien lo hizo y ellos se lo creyeron, no importa si son además de sicarios tacaños, entonces mandaron la amenaza en forma de foto de una corona mortuoria para ahorrarse lo de las coronas mortuorias. No, no, eso es lo de menos, eso es lo de menos y por eso de nuevo hay que tener criterio, criterio para saber desde dónde se está hablando, criterio para saber cuál es el punto correcto de reacción en los márgenes de lo humano. Y en los márgenes de lo humano uno tiene que proteger a su oponente. Punto. Tiene que darle garantías democráticas a la oposición. Listo. Eso era lo que había que hacer. Entonces, por ese lado, bien. Y la otra pieza de información, desinformación, es la foto circulada por Mauricio Cárdenas de una reunión de la campaña de Paloma Valencia en donde estaba Juanita León, directora de La Silla Vacía, el medio donde trabaja Daniel Pacheco, que fue uno de mis interlocutores en la instalación del modelo de la ONU del Colegio Buckingham. Y ahí pues se armó una pelotera porque mucha gente señalando a Juanita León de estar participando. Yo también me lo pregunté y dije, pero ¿qué es esta vaina? Porque ellos de verdad insisten en que ellos no están con nadie. Y La Silla Vacía luego salió a decir que eh, Juanita León había ido a una reunión que tenía en el Banco Santander para pedir financiación para La Silla Vacía y que la reunión de la campaña Paloma Valencia Presidenta tomaba más tiempo y estaba ahí, entonces se llamó o se invitó a Juanita León a pasar y que ya terminó metida en esa reunión de carambola. Y yo le creo, porque no tengo pruebas de lo contrario. Es decir, no veo nadie que me lo pruebe, pero al mismo tiempo me parece que de nuevo la palabra misteriosa y mágica de hoy es criterio. Y creo que Juanita León no tuvo criterio y me parece que es un error o sea, si esto que ella dice es verdad, y de nuevo yo le voy a creer por en función de la conversación. Si esto que ella dice es verdad, es muy importante que se entienda que es una bobada haberse quedado ahí porque es que yo te juro, Juanita, que hay una sala de espera en el Banco Santander. Acceder a salir en esa foto, pues es ganarse uno un problema. No, si ellos no quieren aparecer como un medio politizado, pues me parece que están miando fuera el tiesto. Entonces, pues, bueno, que se sepa. Entonces está esta desinformación que nos atañe, que nos ataca, que orada nuestra democracia, que pone en peligro nuestro derecho a recibir buena información, transparente información, porque si no se puede ver necesariamente, podríamos ser al menos transparente. Y dejamos de hablar de las cosas que me habría gustado hablar de cara a un modelo de la ONU, porque yo tengo muchas preguntas. Y mi pregunta principal es si los modelos educativos actuales están siendo suficientes para la velocidad del mundo para el cual tienen que educar a las personas a las que educan, ¿no? Las facultades de comunicación están educando a estos muchachitos y muchachitas y muchachites que van a salir a los medios, para unos medios que ya no existen, o para un modelo económico que ya no existe, para un mercado que ya no funciona así. Y eso pues es una locura y los colegios están sacando chinos que están desactualizados en muchas vainas y que por lo tanto están sufriendo todas las consecuencias de esa desactualización como los trastornos del comportamiento alimentario, de la conducta alimentaria, perdón, la depresión, todo lo que producen las redes sociales, las adicciones, ¿no? Los adolescentes de ahora tienen cuentas en Instagram cuando no deberían.
ven el teléfono desde muy temprano. Los papás y las mamás están absolutamente obsesionados con que los niñitos puedan estar en contacto todo el tiempo, llamarlos, monitorearlos con GPS. Entonces sí, es un mundo horrible, lleno de inseguridades, lleno de gente como Donald Trump y Jeffrey Epstein y Andrew Tate y gente acusada de tráfico o supuestamente traficantes de personas y de niños y niñas. Y sí, 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 es un mundo horrible, pero al mismo tiempo es un mundo más horrible cuando se somete a los niños, niñas y adolescentes al influjo de las pantallas, que ya está probado que son muy dañinos. Entonces no sabemos si los modelos educativos estén dando la talla para educar a las personas, porque yo creo que uno de profesor en este momento siempre está atrasado, porque uno qué más va a hacer. Entonces mi propuesta es criterio. Ahora, no sé si se logre, la verdad. Me quedé yo con las ganas de hablar sobre, pues bueno, qué pasa en un modelo de la ONU ahora. O sea, cómo hace la ONU, así sea la chiqui ONU. Hay un chiqui Trump, hay un chiqui Netanyahu, hay un chiqui Víctor Orbán, existe una María Meloni, existe una Marine Le Pen, existe un Parlamento Europeo que está aprobando una policía migratoria para hacer represión más o menos al estilo Trump, existe un Vox, existe un Alternative für Deutschland en la mira de esta mini ONU. Y me parece importante porque es que, de nuevo, yo no sé si los modelos educativos, incluso el modelo de la ONU, que es semi-autogestionado, está siendo suficiente. ¿Será que allá sí logran detener un genocidio? ¿Será que logran configurar o concebir colectivamente qué supone un genocidio? ¿Será que viven en este mundo distópico en donde sacan a Víctor Orbán en favor de Peter Mayer y resulta que Mayer es un tipo más o menos igual de ultraderechista a Víctor Orbán? Entonces es como absolutamente no haber cambiado. O sea, tienen un Trump absolutamente entregado a su fase de anticristo, haciendo slop de inteligencia artificial con imágenes en donde él sale vestido como Jesucristo curando enfermos. No lo sé. No lo sé. Y cuando hablamos de democracia, entonces siempre terminamos es hablando de nuestra democracia. Entonces, pues hablemos de nuestra democracia, porque vuelve el cuento de los debates, ¿no? Ya se ha dicho, bueno, Cepeda ha dicho varias veces, yo lo entiendo, obviamente yo estoy de acuerdo con Cepeda, pero al mismo tiempo me preocupa que están tratando de llevarlo a debates y hay un punto en donde la obstinación va a terminar pareciendo, bueno, ya se está enmarcando como si fuera petulancia, ya se están marcando como si fuera prepotencia por parte de la campaña de Cepeda presidente, pero Cepeda ha sido claro en decir que es porque no quiere que los debates se conviertan en espacios para instalar narrativas, epítetos y estigmatizaciones, y yo pues lo entiendo, pero al mismo tiempo va a haber un punto en donde vamos a tener que resolver esto de alguna manera. Lo que sí sé es que creo que los formatos de debate se tienen que replantear para servir a lo que se supone que deben servir, que es confrontar programas de gobierno. Yo soy un escéptico de los programas de gobierno, no porque diga que no deben existir, sino porque creo que no son el todo de las campañas y me parece que sobreenfocarse en eso pues es difícil, pero en el pasado yo he llamado a candidatos a debatir porque usted me ha sacado la piedra, entonces yo creo que Cepeda debería hacerlo. eh, Incluso si eso supone jugar el juego de la astucia y el juego del señalamiento, el juego de la respuesta dura, porque yo no dudo de su capacidad de debatir. Y creo que si en algún punto lo están llamando a uno, es decir, cuando uno está jugando fútbol, uno puede jugar limpio por principio, pero si uno le pegan dos patadas, hay un punto en donde la mejor solución es pegar una patada a tiempo. Hay veces que un ataque por la banda solo se soluciona con una falta en la mitad del campo que le vale a alguien una amarilla y ya. Pero rehusarse a jugar ese juego puede que le traiga malos resultados con respecto a lo que se quería, porque obviamente uno tiene cierto control sobre los modos de la campaña, pero no sobre los resultados de la campaña. Entonces, bueno, eso me parece a mí. Porque claro, Cepeda dice que no va y Cepeda dice, pues se va de los debates y se acaba el debate porque pues Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia pues están de acuerdo en la mayoría de las cosas, entonces dudo mucho que tengan algo que debatir y pues con razón dicen, pues si no va Cepeda, no vamos. Algo similar ocurre con los partidos. Abelardo de la Estrella dice que no quiere partidos. Iván Cepeda va pegando algunos partidos.
Paloma Valencia, para sorpresa de nadie, pues pega a los partidos tradicionales, sobre todo pues llegó el partido de la U. Mm, Supongo que va a llegar el conservador porque si Abelardo de las Prias ya no quiere el apoyo de los partidos, pues quiere decir que los godos van a ir a donde Paloma, van a ir francamente a dar a donde quien tenga el poder, como pasó con el gobierno Petro. Pero pues bueno, van a ir a hacer su gestión política, lo que siempre hace, y ahí empieza la última escalada, ¿no? Abriendo apoyos. Entonces hay gente que se quejaba que porque estaba Cepeda radicalizado a la izquierda, porque para ellos la presencia de una persona indígena supone una radicalización hacia la izquierda. Ya, ahí Lorena comentaba en el video anterior sobre lo que supone la radicalización como una vuelta a la raíz, me parece chévere, pero pues también sabemos qué es lo que están tratando de decir cuando dicen eso. Entonces, eso es una apuesta porque nadie sabe si los partidos tienen votos, ¿no? O sea, termina, no se sabe si es mejor la apuesta de Abelardo, si es mejor la apuesta de Paloma Valencia, si es la mejor la apuesta de ese. La verdad, en este momento estamos funcionando como en un partido, en una plataforma de apuestas. Hay un montón de cosas que están ahí, que pueden ser variables definitivas o no, y el hecho de que lo sean o no se comprobará solamente cuando el partido se haya jugado. Entonces estamos en el estado absoluto de la obviedad y el estado absoluto de la incertidumbre, y pues ahí vamos. Antes de pasar a las preguntas y a otras preguntas y comentarios, pero ya empecé tramitando la de Lorena sobre la prensa. El anuncio, miren, el martes 14 de abril, día en que se está subiendo esto a YouTube, tenemos el lanzamiento a las 7:30 de la noche en el Teatro Colón del Centro Nacional de las Artes del libro Sangre Blanca, un libro de Metz Nielsen y Juana Reaza, fotógrafo danés, artista colombiano, con prólogos de Luis Chaparro, María Jimena Duzán y de este servidor. Vamos a estar haciendo un conversatorio. Bueno, va a haber una charla de MEDS y después un conversatorio al que se pueden inscribir de manera gratuita en un link que les voy a dejar también en la descripción de este episodio. Mm, si no alcanzaron, si están viendo esto el miércoles y ya pasó, igual ese conversatorio se va a convertir en un capítulo de A Fondo con María Jimena Duzán, que yo pues les voy a colgar de la tarjeta final de el próximo video de Lunes sin Formato para que puedan verlo. Es un libro sobre el fracaso de la guerra contra las drogas y la expansión cultural del fenómeno social que es el narcotráfico, un libro bien interesante. Y bueno, y en diciendo esto, paso a las preguntas y comentarios. Entonces, bueno, está largo, está grande. Voy a tratar de pasar tan rápido como pueda. Ya este video quedó largo, pero pues qué carajo. A ver, L. Fernanda Ciro pone La Paz Total 4 años después. Bueno, yo creo que La Paz Total, incluso si han visto las entrevistas de Cepeda, el mismo Cepeda dice que es un fracaso, pues que es un modelo que no ha funcionado en la mayoría de los sentidos. Creo que La Paz Total es un fracaso por muchas razones. Yo sé que mucha gente dijo que eso podía ser un fracaso. Creo que el principal enemigo de La Paz Total es el gobierno Petro, pese a que pareciera que es el ELN, pese a que pareciera que es el ELN. Creo que el problema es que el gobierno Petro confió demasiado en su buena disposición y en su lectura de los distintos contextos, pero no basta con tener una mirada descentralizada si uno no tiene una descentralización efectiva del Estado, por ejemplo. Es decir, si arrecia la crisis humanitaria por una escalada de violencia en el Catatumbo y uno no tiene refugios, hospitales, a la Guardia, no, eh, iba a decir a la Guardia Civil, perdón, si uno no tiene una reacción desde lo civil que le permita hacer hospitales de campaña o lo que sea que necesite, si uno no tiene un gasto descentralizado en el ejército como cuerpos de ingeniería que estén construyendo cosas en los territorios, muy difícilmente se puede hablar de una presencia descentralizada real del Estado en algo que no sea pie de fuerza. Y eso pues es uno de los principios básicos que se ha venido hablando desde la izquierda desde hace mucho tiempo en este país, y es la importancia de tener un Estado presente de muchas maneras para las personas, porque finalmente cuando empiezan a darse bala entre dos grupos armados, eso sigue siendo responsabilidad del Estado.
y no fueron suficientes en ese sentido los ceses al fuego, pero cuando eso se avisó tendría que haberse cambiado. Entonces yo sé que hay esfuerzos por adaptar, yo considero que sí es importante tener un esfuerzo de paz. Creo que el fracaso del modelo de paz del gobierno Petro no supone obligatoriamente un regreso al, al letargo del gobierno Duque ni a la ultraviolencia del gobierno Uribe. No creo que tomarse uno un ibuprofeno y que no le funcione significa que uno debería volver a las sangrías o a las ventosas o a las sanguijuelas que le chupen a uno la sangre porque pues no está, ya está probado que eso no funciona, ¿no? Si quitar o erradicar a mano cultivos de coca no funciona, eso no quiere decir que el glifosato vuelva a ser bueno porque el glifosato nunca lo fue. Entonces, los remedios viejos no funcionan. Uno tiene que entender, me parece a mí esto, como parte de un proceso. Y en ese proceso, y viéndolo como parte de un proceso, se puede reconocer el fracaso de una política de Estado, obviamente, y los múltiples fracasos, y se puede dar también una conversación que vaya punto por punto. Un punto. Me parece a mí que los meses de paz que alcanzaron a tener en Buenaventura por la tregua temporal que hicieron chotas y espartanos es una consecuencia positiva o fue una consecuencia positiva de una negociación en los márgenes con unos de los grupos más pequeños que no tenían una connotación necesariamente insurgente o política, pero que logró generar algo que luego no se convirtió en una memoria de cómo se puede gestionar la paz en ese territorio o traerle paz duradera al puerto de Buenaventura. Y yo creo que debería estudiarse ese caso para tratar de retrotraer las circunstancias que permitieron esos avances. Los puntos en los cuales lograron avanzar cuando avanzaban con el ELN, pero también los aprendizajes que traen los puntos en los cuales no se logró avanzar en absoluto con el ELN, tendrían que servir como una memoria, pero en un gobierno que no tiene autocrítica es muy difícil jalonar estos procesos de memoria estos procesos de memoria de proceso, estos procesos de, bueno, entonces en qué le embarramos y cómo hacemos que esto sea un aprendizaje lo más sustancioso posible para experimentos futuros o para iniciativas de paz futuras, porque igual, si gana Cepeda, pues va a tener que tener una política de paz sobre la cual seguramente ya tiene algo pensado, pero tendría que tener algo mucho más claro, al menos en público, ya, ¿no? La descentralización de la paz total me parece que no era una mala idea, pero fue una mala idea la descentralización y la proliferación de ceses al fuego que terminaron en violencias entre grupos armados. No me parece que fuera un error darle estatus político a todos los grupos, porque todos los grupos tienen consecuencias políticas, aunque su origen no sea ideológico. Y esto no es algo que yo me haya inventado, realmente esto es una idea de Laura Bonilla. Y de Laura Bonilla también saco la idea de que la guerra en sí misma es una economía y creo que le hizo falta planeación desde lo económico a la paz total porque no basta con agarrar o incautar drogas o acabar con ciertas fuentes de financiación cuando la economía de guerra es una economía integral que incluye las drogas ilegales, la minería ilegal, la ganadería legal y el acaparamiento legalizado de tierras. Entonces todo esto tiene que entrar a contar en un mapa de lo que supone la paz total y creo que eso no se hizo y por lo tanto la capacidad de reacción fue menos de la requerida para un sistema que se sabía que iba a traer una dosis gigantesca de caos, no solamente porque se trata de Gustavo Petro, persona caótica si las hay, sino porque esos modelos fluidos pues siempre corren el riesgo de caer en momentos de infinito desorden. Eso iba a pasar, lo importante era estar preparados y no lo estuvieron. Y en medio de la refriega por ver quién sí, quién no era amigo, si se estaba criticando, si se estaba hablando para tratar de retrotraernos a la violencia o a los falsos positivos o lo que fuera, se terminó desoyendo una serie de voces que podría haber sido importante oír. Entonces, pues creo que hay que volver a empezar en algunos pedazos y en otros no. Es decir, hay memoria que uno tiene que tener, hay que tener claro ciertos nortes y tener claro además el cuerpo de información que se necesita para poder llevar a cabo estos procesos de paz y esa información clara y concisa debería estar disponible para todo el mundo porque esos procesos de paz deberían ser
completamente públicos, legibles y claros, y creo que en eso también se falló en la comunicación de la paz total, porque es muy difícil entender cualquier esfuerzo que parece que beneficia a un bandido, ¿no? Entonces, narrativamente también es importante tener la paz en la cabeza y creo que en eso falló. Fallaron también en no conectar la paz total con la implementación del acuerdo de paz, que es una desconexión muy boba y es un poco la misma fuente de la constituyente que propone Petro, eh, y que tanta gente le causa tanto miedo de la candidatura de Cepeda, que ya dijo que no es su prioridad, pero bueno, de nuevo, no hay pruebas pues de que vaya a ser lo contrario. Entonces, ¿por qué no creerle? Salvo por el hecho de que no se les dé la gana. Y es, esta constituyente es no ver que ya existe una serie de principios afincados en el espíritu constitucional del 91 que permitirían, cumpliendo esos mismos principios, llegar a muchos de los fines que Petro cree que se lograrían a través de una constituyente que no necesariamente le va a favorecer. Pero bueno, Javier Leviatán me dice un buen libro que recomiende. Bueno, yo soy un relector empedernido y ahorita me estoy releyendo Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Va a la fija con ese libro, es bellísimo. Recomiendo también El acto de releer. Yo no soy un lector tan prolífico como para darme el lujo de releer, y sin embargo lo hago porque me parece que es algo muy importante. La cabeza de uno cambia y esos libros que a uno lo acompañan y lo conectan tienen el potencial de volverle a traer cosas nuevas y de ser siempre un libro nuevo y siempre un libro fantástico. Me ha pasado la mayoría de las veces. Me pone LP Gamboas o Gamboa S, el uso indebido del fentanilo y propofol en Argentina. Y ahí Gamboa me metió en un rollazo porque esto es una fuente, es una cantidad de noticias inmensa. Entonces los voy a contar rápidamente por el contexto, pero yo no tengo herramientas suficientes todavía para decir una opinión que yo diga número puesto. Pero, a ver, ¿qué es lo que pasa? En febrero encontraron a un anestesiólogo muerto conectado a una sonda, a una vía con propofol, que es un anestésico. Es una anestesia que solo se encuentra en hospitales, no hay en farmacias. En abril, hace poco, encontraron a un enfermero muerto, también con una vía conectado, muerto por consumo de propofol. Estos descubrimientos, la captura de dos médicos de una clínica de Buenos Aires, destapan dos líneas noticiosas muy complicadas. Por un lado, el hecho de que se está traficando, robándose propofol y fentanilo de los hospitales en Argentina para llevarlos a fiestas privadas, y si hay una red de tráfico de estos anestésicos para uso recreativo, que es una locura. No porque la gente se meta a lo que se le dé la gana, porque una de las cosas más humanas que hay es agarrar de verdad lo que haga ver chispitas y metérselo. No sé si ese sea el punto, pero robarle a los y las pacientes me parece un problema grande. Es decir, que exista una red de gente que está dispuesta a robar a las personas que necesitan de medicina para el dolor, que necesitan de anestesia para atravesar procesos quirúrgicos de altísimo impacto, pues me parece complicadísimo porque eso encarece la anestesia y es una carga sobre cualquier sistema. Yo no conozco el sistema de salud argentino. La otra línea noticiosa es el del consumo al interior de los centros médicos por parte del personal de la salud de propofol y fentanilo y otro anestésico. Eso es una demencia también, porque habla sobre cómo ellos quieren apagar su cabeza, ¿no? Huir del estrés. Y pues si el nivel de estrés es tanto, el nivel de precarización, angustia laboral, las jornadas son tan duras que están poniendo a la gente a tomar propofol, ¿no? Y fentanilo para borrarse la cabeza, para apagar la cabeza, pues me parece que estamos frente a una crisis laboral inusitada, y no me sorprendería que en muchos otros países de Latinoamérica, por supuesto incluyendo a Colombia, estemos ahí. Entonces creo que es la oportunidad para que nosotros, que cada vez que miramos para afuera, miramos para adentro, y es lo que yo estoy haciendo en este momento, pues nos pensemos muy bien cómo tratamos de configurar en torno a la figura de quienes cuidan cualquier tipo de modelo de salud, porque lo importante son pacientes y el cuerpo médico. Pero aquí se está hablando desde las EPS, y creo que ese debate se puede reenfocar, porque va a ser muy difícil resolverlo como debate. Ojo, como debate.
pero es que debatiendo llevamos ya todo el gobierno Petro, ¿y de qué nos ha servido? De nada. Bueno, entonces eso, no tengo suficientes herramientas más para decir, pero bueno. Me pone aquí, no tan fan de la milhoja. Trabajo en artes con tres signos de admiración. No hay trabajo en artes. O hay, pero existe un mercado completamente injusto de especulación. Es muy difícil ser artista famoso. Mm, es muy difícil vivir de la propia producción y al mismo tiempo es importante que los artistas y las artistas y les artistas sigamos produciendo obra. Em, la frustración laboral en artes es gigantesca. Yo creo que este es uno de los casos. Aquí mi amiga Mar Candela me pone que es idílico pensar en que la comunidad nos salva, pero yo creo que si no empezamos a hablar ya de la comunidad, entonces ¿cuándo? ¿No? Y yo creo que este es uno de los casos en donde hay que apelar a la comunidad porque quienes estudiamos artes o quienes trabajamos en las artes plásticas y visuales, quienes trabajan en galerías, museos, quienes son curadores independientes o no, quienes trabajan en las ferias, en la Cámara de Comercio, configuramos un colectivo grande que debería unirse para favorecer un enfoque cooperativo y colectivizador de los esfuerzos en las artes para que la gente pueda seguir creando y ganar algo de plata. Me parece muy loco que la gente no esté ganando plata por su trabajo en artes. Mm, y creo que la precarización que se va a recrudecer con la inteligencia artificial debería ser amortiguada por la presencia de una comunidad. Lo que pasa es que la comunidad, ya ahorita vamos a hablar un poco más de eso, hay que hay que crearla. O sea, sí es idílico pensar que de repente va a aparecer una comunidad, pero hay que hacerla nacer. Y en esa medida, de nuevo, es un proceso largo en el que yo sí creo que las comunidades sí se pueden solidificar y sí pueden trabajar en favor de individuos que necesitan la creación, porque uno crea porque no puede, no, nadie lo está obligando, es decir, uno no tiene que, uno no necesita, nadie se va a morir por no crear, pero uno no puede no. Uno no deja de crear, no puede dejar de. Entonces no siempre toca ser la persona más creativa del mundo, pero no siempre está en función de hacer alguna cosa y ese impulso natural debería estar soportado por la comunidad. Esa es mi opinión sobre el trabajo en artes y parte de mi opinión sobre la gestión comunitaria. Me pregunta mi querido doctor Juan Mejía, ¿cómo reconcilio mi apoyo a Cepeda con su falta de crítica al gobierno Petro? Pues, a ver, voy a responder la pregunta en las palabras exactas que me está poniendo, que es ¿cómo reconcilio? ¿No? ¿Cómo reconcilio? Seguramente voy a hacer malabarismo intelectual, pero pues estamos en campaña política y eso, pues eso es así, eso está abocado a ser así. Yo creo que Iván Cepeda está en campaña política. Así lo reconcilio. Suena crudo o tal vez suene cínico, pero yo creo que históricamente, no solamente históricamente la derecha ha gobernado este país, sino que la izquierda ha servido como un capital político instrumentalizable para partidos más fuertes que sin dividirse han dividido a la izquierda o se han aprovechado de las divisiones naturales al interior de una izquierda muy discursiva y muy poco activa, una izquierda aislada por la presencia de grupos armados eh, que los pusieron en peligro también a quienes militaban en la izquierda en su momento, o que por cercanía terminaban convirtiéndose en un pasivo para los movimientos de izquierda, y ese usufructo de la presencia de una izquierda que no era tan poderosa como ahora, pero que era un sector votante como ahorita lo puede ser el centro fajardista o el centro claudista, que no es despreciable de ninguna manera, terminó simplemente volviendo a la izquierda en un reducto electoral que no tenía ni voz ni voto y que terminaba normalmente votando por los liberales porque eran la única opción de poder que alguna cosa les votaban o que al menos no iban a tirarles tan duro cuando llegara la hora ni iban a enfilar baterías de exterminio político de ninguna manera y sin embargo ahí estuvo el exterminio político de la UP y ahí pues es decir, no es como que no haya dejado de pasar. Entonces creo que Iván Cepeda está en campaña política. Creo que él ha sido claro con sus disensos frente a ciertas cosas del gobierno Petro.
muy a la manera de Cepeda, es decir, de manera muy cordial, muy pausada, muy tranquila. Ha dicho cuando no está de acuerdo y también ha sido, me parece a mí claro, no enfático, no furioso, no rabioso, tal vez no tan entusiasta como cualquiera podría querer, incluyéndolo querido doctor o qué sé yo, em, pero ha dicho que lo distancia del gobierno Petro y sin embargo no ha querido ser un crítico implacable del gobierno Petro. Me parece a mí que eso tiene dos razones. La primera, ya se la dije, está en campaña política. Está en campaña política en favor de un sector muy poderoso en este momento, un partido político, una fuerza política de muchísima relevancia. Y me parece que él no está en posición ni tendría por qué, y me alegra mucho que no sea, Roy Barreras, que en favor de sí mismo saca críticas y vota información sin ningún tipo de prueba, que la vota como una opinión, pero que al mismo tiempo configura una serie de cosas que no tiene como probar en este momento, pero que dejan instalada una serie de narrativas en donde él se declara víctima de Gustavo Petro porque dijo que no fueran a votar la consulta que el mismo Consejo Nacional Electoral saboteó, que trata al mismo tiempo de elogiar al gobierno Petro, pero de salvarse su culo criticándolo. Me parece que está buenísimo que Iván Cepeda no sea Roy Barreras. Creo que la crítica o el disenso en un punto en el cual uno es una opción de poder debería convertirse en política pública activa y en acciones específicas y concretas que solucionen los problemas que uno ve y no necesariamente en lo que yo supongo tiene que ver también con el señuelo que buscan dejarle de los medios de comunicación para luego conseguir un titular en donde pueden decir que Cepeda criticó a Petro como un arma de desunión. Entonces yo creo que en la posición en la que él está va a tender a privilegiar eso, eh, y la ecuación nosotros no la sabemos. Es decir, nosotros, yo no la sé, yo no sé, porque yo, claro, la mayoría de la gente que yo conozco piensa como yo soy del ala de la izquierda que ha criticado a Petro desde siempre, a riesgo de que me llamen tibio, vendido, esquirol, lo que quieran. Y sin embargo, pues ahí hemos estado porque de nuevo hay una parte de la disciplina partidista o de la disciplina ideológica que es sumamente importante a la hora de conquistar verdaderos triunfos a nivel político, ¿no? Y pues yo entiendo esto de nuevo como un proceso largo. Yo no creo que el gobierno Petro sea la culminación de un proceso, creo que es apenas el comienzo de un proceso, un comienzo turbulento y caótico con muchísimas fallas, pero un camino pues que toca andar, y que incluye además la alternancia en el poder, que es sumamente importante y que va a ocurrir tarde o temprano, porque puede ser ya o puede ser que no, ¿no? Y en ese camino, en esa medida, es importante entender que la disciplina ideológica pues también conlleva una serie de retos para las personas que tienden a fragmentarse naturalmente como las personas de izquierda. La cosa es que la ecuación de nuevo es muy fácil, ¿no? Es decir, está Iván Cepeda. Iván Cepeda ha sido claro, además, en la información de decir que él va a continuar los impulsos y las iniciativas, las intenciones y los puntos de vista del gobierno Petro. Eso es así. Pero además de eso, plantea una campaña contra unos sectores muy claramente delimitados de la ultraderecha colombiana. La ultraderecha partidista representada en el uribismo y la ultraderecha apartidista representada en el Partido de Salvación Nacional, y en la figura de Abelardo de la Espriella. Mm, Porque es un entorno polarizado, porque son sus rivales más inmediatos y de cara a esos rivales pues me parece que es normal que se busque salvaguardar la integridad discursiva del equipo por encima de las objeciones personales o de los salvamentos personales que me parece que son ociosos en tiempos de campaña. Y la ecuación es muy sencilla también, la candidatura en ese sentido es muy sencilla, sea como sea que termine. Y es, yo estoy acá, en el otro lado está la ultraderecha, en el caso de Cepeda representada en la figura de Álvaro Uribe y lo que parecen ser sus dos candidatos. Entonces usted puede votar por Cepeda o no votar por Cepeda, pero si usted tiene
en un lado a Cepeda y en otro lado a Paloma Valencia o Belardo de la Espriella, y para usted son iguales, usted nunca iba a votar por Iván Cepeda. Y eso es una cosa que la gente tiene que conciliar. Si una persona que se dice de izquierdas, después de un mal gobierno, porque los gobiernos son distintos a las elecciones y los gobiernos salen mal o bien, si después de un mal gobierno de repente dejó de ser de izquierdas, de pronto es porque nunca fue de izquierdas. Si, si, si el gobierno salió mal y resulta que por eso no está considerando votar por el uribismo, si uno ve los candidatos y de verdad piensa que los dos extremos, entre comillas, son iguales, pues yo no confiaría mucho en su capacidad o en las posibilidades que tenga cualquier persona que piense así de votar por Iván Cepeda. Y está bien porque eso finalmente es el partidor, es gente por cuyo voto tal vez no valga la pena pelear porque no son votos que en realidad tenga Cepeda en un comienzo, ¿no? Entonces en ese sentido el filtro es muy fácil de hacer. El filtro en ese sentido es muy fácil de hacer. Y en ese filtro, pues la gente que está del lado de Cepeda es gente a la cual Cepeda pues no va a criticar en este momento. Y yo lo concilio así. Y yo solo puedo confiar en que esos cambios con respecto al gobierno de Petro se hagan en un eventual gobierno de Cepeda. Pero si no pasa eso y si resulta que estuve equivocado, pues yo tampoco tenía manera de saberlo. Yo voto por principios y no necesariamente por finales porque no conozco los finales. Así lo reconcilio yo, mi querido doctor Mejía. Eh, Siberia me pone una pregunta, bueno, una cosa que dicen que es, la base dice que la globalización de la derecha es el resultado de la tibieza del centro liberal o de los liberales, del liberalismo democrático en la guerra cultural, porque se permitió que se equiparara el discurso de odio a la opinión. Yo creo que eso es cierto, pero creo que también pende una pregunta sobre si debimos en un comienzo pelear la guerra cultural o no. Y por el otro lado, una pregunta adicional sobre si era evitable en algún punto la guerra cultural. No lo sé. Es decir, creo que sí, creo que es verdad. Creo que el cinismo de la ultraderecha viene precisamente de un sistema que es tan permisivo con el disenso que es incapaz de trazar líneas rojas y que además termina haciendo evidente que existe ante todo un compromiso de clase, que cuando hay un grupo político que en nombre de mantener los privilegios de clase está dispuesto a llegar a una violencia horrible, al liberalismo no le gusta, pero siente que al menos saca algo o algún tipo de partido de ello, porque las clases dirigentes pues son similares en todos los países del mundo, mientras que con la llegada de la izquierda se supone que se empiezan ya se ha probado que eso no es necesariamente cierto, pero se supone que se empiezan a aplanar las diferencias de clase. Pero de nuevo, una cosa son las ideas, otra cosa son las elecciones y otra cosa son los gobiernos. La pregunta que yo hago sobre si debimos pelear la guerra cultural en absoluto tampoco tiene una solución al respecto porque ya estamos en eso. O sea, nosotros ya estamos metidos en esa conversación. Creo que es importante trazar unas líneas rojas, pero creo que hay que empezar a utilizar esas líneas rojas también para saber cuándo debatimos y cuándo no, porque el debate se está volviendo un asunto en sí mismo, un ejercicio en sí mismo, una estrategia de desgaste en sí mismo, una violencia en sí misma y creo que ya hay que empezar a saltársela. Duartelón me pone cómo podemos aplicar los principios anarquistas en Colombia. Uf, bueno, entonces Duartelón sabe, y tal vez algunos de ustedes sepan, que yo soy declaradamente un seguidor del anarquismo, más del ala kropotkiana, es decir, del ala cooperativista anarcocomunista. Mm, pero también han de saber, si me han oído en alguna otra entrevista o hablando de esto en los lives que yo hacía al comienzo de la pandemia en Instagram, pues que yo creo que uno tiene que tener dos personas en la cabeza. Es decir, para mí es fundamental tener la utopía viva y creer en la utopía, conservar la utopía siempre a la mano, poderla tocar cuando uno mete la mano al bolsillo y decir, ahí está, pero creo también que es muy importante vivir para el país en el que se vive, ¿no? Y tratar de aportar lo más que se pueda a un sistema
que nada se parece al sistema en el que uno cree. Pero eso precisamente me lleva a responder esta pregunta. Entonces yo pienso varias cosas. Lo primero es que hay formas de microeconomía que pueden aprovechar la autogestión, la horizontalidad y el principio de que nadie es libre hasta que no todo el mundo sea, o mejor dicho, si no hay equidad, no hay libertad, y si no hay libertad, no hay equidad. Por ahora, todo lo que se haga tiene que hacerse como una especie de bypass por debajo de la cuerda del Estado, no necesariamente en contra del Estado que existe, sino en favor de una comunidad. Es decir, creo que los principios anarquistas en Colombia y en muchos otros países se deberían empezar a implementar en comunidades pequeñas cerradas, como comunidades veredales agrícolas, que permitan compartir alimentos, garantizar seguridad alimentaria y ver cómo eso se escala de manera eh, concéntrica, o mejor dicho, cómo se expande de manera circular para que cada vez el impacto positivo sea más amplio, pero eso es un proceso largo, larguísimo. Hay experimentos haciéndose que ahí van, porque pues es que el cuidado es una forma muy poderosa de acción política que no necesariamente está ligado al discurrir de las elecciones. Uno cuida a la gente porque construye comunidad. Y ahí me lleva a lo mismo que me decía mi querida Mar Candela sobre que es idílico pensar que la comunidad nos salva. Lo que yo creo es que es idílico pensar que la comunidad nos salva per se. Yo creo que hay que construir comunidades. Y ahí pues empieza uno a construir sus propios sistemas de, no necesariamente de autogobierno, pero sí definitivamente de garantías de seguridad y cuidado. Entonces yo creo que el anarquismo en este momento empieza por el cuidado de las personas que tenemos alrededor, las comunidades de papitos y mamitas, las comunidades de exalumnos y exalumnas de universidades, las comunidades gremiales, ahí sí volvemos al trabajo en artes, la comunidad que nos permita garantizarle trabajo a las personas, la cooperatividad económica. Entonces yo creo que de a poquitos los principios anarquistas pueden aplicarse en distintos espacios comunitarios que logren separarse de los sistemas jerárquicos en favor del cuidado a las necesidades básicas de las personas. Mm, Pensando en esto que yo digo de tener dos países en la cabeza, pues Mar Candela me pone dos anotaciones interesantes. Una última sobre esto de lo idílico, que es la idea de abandonar la política partidista. No, pues yo no creo que haya que abandonarla. De hecho, yo creo que hay que buscar hacerla más representativa cada vez. Yo no sé si eso sea acaso posible, pero bueno, ahí está esa posibilidad siempre planteada. Yo no creo que eso sea posible ahorita, pero de nuevo, uno tiene que poder hacerse comunidades en las cuales cuida de las personas que están cerca y uno puede decidir el filtro por el cual eh, discierne quién hace parte de esa comunidad y quién puede empezar a ser parte de esa comunidad. A veces es geográfico, un barrio, ¿no? A veces es una comunidad formada en torno a otra comunidad, como de nuevo los papás y mamás de un colegio, de un jardín infantil, las agremiaciones. Existen muchas maneras de diseñar esa comunidad. En cuanto uno la tenga, hay que cuidar de la gente que hace parte de ahí. Y por último, Mar Candela me pone como anotación a lo que yo hablaba sobre los feminismos en el video pasado, que además de la discusión entre abolicionismo y antiabolicionismo o regulacionismo, que en palabras de ella necesita juxtaposición e interseccionalidad, estoy absolutamente de acuerdo, es decir, entender la complejidad del asunto más que ponerlo en blancos y negros, porque ese maniqueísmo no le hace bien a ningún debate. Me anota Mar que también el otro punto es la economía del cuidado, que no ha terminado de dilucidarse y me parece que es claramente el tema de ahora, porque ese tema de ahora incluye la relación del feminismo también con el capitalismo. Entonces creo que el tema grande termina siendo precisamente el capitalismo, el trabajo no remunerado y la economía del cuidado, que ha relegado a tantas mujeres a su casa, espacios en los cuales igual, de los cuales igual no habrían podido salir porque no había quien más cuidara a quien necesitaba ser cuidado. Y en eso la sociedad ha fallado en materia de otorgarle un espacio real a las personas que cuidan, a las mujeres que cuidan y a esas economías. Entonces, bueno, vaya, logramos sacar esto en una hora. Largo video, pero
lunes sin formato. Es hora de publicar ya. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí en este video, o sea que lo vieran en fragmentos o que lo vieron al doble de velocidad. Les agradezco por igual. Muchas gracias por poner atención. Muchas gracias si comentaron, si propusieron temas. Yo estoy tratando de estar pendiente de todo lo que me pongan para poderles responder, para poder participar y que esto sea lo menos unidireccional posible, aunque sea una perorata de una hora. Les agradezco muchísimo a quienes ya participaron y ojalá vuelvan a hacerlo. Espero haber dado respuestas satisfactorias a sus preguntas y a los temas propuestos. Nos vemos la próxima semana con más de Lunes sin Formato y recuerden patreon.com/Santiago Rivas y el enlace para que se inscriban en el conversatorio de Sangre Blanca o la invitación para que vean luego u oigan el episodio de A Fondo con María Jimena Duzán en vivo en el lanzamiento del libro Sangre Blanca y nos vemos el 18 en la fiesta de Presunto Podcast en el barrio, en la calle 39 con carrera 21 Bogotá. Chao, muchísimas gracias.